Dios le bendiga a todos mis hermanos en esta noche. Por aquí estamos como de costumbre, tratando de traer algo nuevo para la gloria y la honra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Como de costumbre, siempre les saludamos y le bendecimos a todos. Le damos gracias por apoyarnos y siempre le recordamos que toda la gloria y toda la honra es de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gloria a Jesús. Bueno, pues hoy quiero empezar una serie acerca del libro de los Hechos de los Apóstoles. El libro de los Hechos de los Apóstoles es el que nos enseña. Bueno, son tantas las cosas que nos enseña el libro de los Hechos. En otras palabras, el libro de los Hechos es, para traerlo a un nombre un poquito más fácil de entender, el libro de los Hechos se llama así porque es lo que hicieron los apóstoles. Lo que hicieron los apóstoles. Es un libro, para empezar a hablar de ese libro, tendríamos demasiadas cosas. Lo que sí podríamos hacer una breve conclusión. En el libro de los Hechos de los Apóstoles se inicia la época de la iglesia primitiva. Eso es lo primero que nosotros tenemos que ver. La iglesia primitiva comienza con la ascensión de Jesucristo al cielo. O sea, Jesucristo termina su ministerio y entonces deja a los 11 apóstoles, y eran 12, ustedes lo saben, y Judas lo entregó. Y entonces después en el camino, pues entonces también aparece Pedro. Pero lo más, el apóstol Pablo, perdón. Después Pedro fue, en el libro de los Hechos nos vamos a dar cuenta de que Pedro fue el hombre que Jesucristo el Señor dejó delegado como encargado de la iglesia, de dirigir la iglesia primitiva, de dirigir la iglesia de Jesucristo. De ahí es que los romanos le llaman a Pedro el primer papa, cosa que Pedro nunca fue papa. No queremos entrar de lleno en ese punto, porque eso lo vamos a ir desarrollando en el futuro, pero le vamos a dar las evidencias claras de que Pedro nunca tuvo que ver con el papado. Pedro fue perseguido por Roma. La iglesia católica surgió después de mucho tiempo, después que la iglesia se iba expandiendo. Entonces el reino se dividió en el reino del norte y el reino del sur. Entonces después ahí entró Constantino, que era un emperador romano. Ahí la iglesia se fue contaminando de poder. Usted sabe que nosotros los hombres impíos, cuando somos impíos, a nosotros nos encanta el poderío. Lo que nos llenan los ojos es el tener el poderío, la fuerza, la fama, que nos llamen grande. Entonces, de ahí en adelante, porque en verdad quiero entrar al fondo del libro de los Hechos, donde se conoce la verdadera iglesia. Recuérdese que nunca he estado de acuerdo con el molde moderno y religioso y impío que se ha metido la iglesia. La verdadera iglesia de Jesucristo no es esta que estamos viviendo ahora. Esto es algo que esto da hasta vergüenza, llamarse iglesia de Jesucristo. Por eso siempre se lo hemos dicho.
El ser iglesia de Jesucristo, eso no quiere decir que usted visite un templo de 4 paredes. Eso es algo mucho más profundo. Por eso fue que Jesucristo le dijo a Nicodemo: te aseguro que si no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Lamentablemente, nacer de nuevo. ¿Qué quiere decir nacer de nuevo? Que usted y yo nacemos con una naturaleza, con el ADN, con la sangre, herederos, hijos de Satanás. Entonces, por medio de la muerte de Jesucristo, se quiebra esa enfermedad, se caen esos muros que usted y yo teníamos, si ya somos cristianos, que nos separan o nos separaban de Dios, que nos obstruían la entrada al reino de los cielos después de la muerte de Jesucristo. ¿Entiende? Y eso es algo muy profundo, y por eso me he puesto a leer vamos a estudiar el libro de los Hechos. Estuvimos hablando del dinero como maldición o como bendición. Todavía eso no se termina porque eso es bastante profundo, pero vamos a hacerlo un poquito variado para que usted no se nos aburra. Y vamos entonces a hablar un poquito ahora estudiando el libro de los Hechos. El libro de eso es, aquí hay algo profundo. Esto no es para religiosos, esto no es para gente ñoña. Esto es para gente que quieran servirle a Dios en espíritu y en verdad. Vamos a estar estudiando ese libro. Esa es ¿cómo diríamos? En el libro de los Hechos está la esencia de lo que es la iglesia de Jesucristo. ¿Cómo debe ser la iglesia de Jesucristo? ¿Quién es la iglesia de Jesucristo? La iglesia de Jesucristo no puede tener nada en común con el mundo. Tiene que ser diferente al mundo. No puede gustarle al mundo. No puede moverle la colita al mundo. Si usted es de esos cristianos que usted va a la iglesia y usted no tiene problema, usted no está predicando el evangelio, usted no está enseñando la Biblia, usted no está haciendo nada, usted vive una vida muy común y muy corriente, pues revísese, porque el ser cristiano, usted tiene que ser perseguido hasta por usted mismo. Se lo voy a repetir de nuevo. El ser cristiano, hijo de Dios, significa que usted tiene que ser perseguido hasta por usted mismo. Los primeros enemigos suyos van a ser los de su propia casa. El primer enemigo suyo va a ser su propio yo. Con usted es que usted va a tener que tener esa lucha primero, que va a tener que va a sentirse en dos aguas. Y más cuando nos decidimos por Dios, que entonces es que se comienzan a revoltear las cacatas y las avispas. Para que se lo sepa. Vamos a estudiar este libro con profundidad. Con profundidad vamos a estudiar. Vamos a ver alguna introducción que yo pude buscar por ahí. Recuérdense que nunca le hemos ofrecido licenciatura, teología y obispado y todas esas cosas que en estos días yo me quedé hasta sorprendido, que iban a presentar un hombre de Dios. Y yo digo, wow, pero Jesucristo vino y Él era el humilde, Él era el campesinito, el pobrecito de Nazaret. En su entrada triunfal a Jerusalén como rey fue en un burriquito. Y en estos días escuché que iban a presentar el doctor, el obispo y el fulanazo y el qué sé yo cuánto de tal. Y digo yo, wow, pero qué hombre más grande. Eso es algo muy peligroso, porque nosotros los hombres, la Biblia dice que todo el que sea grande aquí en la tierra, pues va a ser bastante pequeño allá en los cielos. Y dice que a lo humilde y a lo vil y a lo menospreciado de este mundo lo escogió Dios para avergonzar a los grandes y a los sabios. Y no le estoy diciendo a usted
que el conocimiento y el estudio y la preparación y esas cosas grandes que hay, no estoy en contra de ella, pero esa grandeza hay que dejársela que sea en los reinos de los cielos, que estén escritas. Aquí entre más sabemos, tenemos que ser más humildes. ¿Sí? Mira el apóstol Pablo. Vamos a hablar mucho de todas estas cosas. El apóstol Pablo era el matatán de todo. El apóstol Pablo era el doctor, todos los rangos lo tenía el apóstol Pablo. Y escuche las expresiones de él. Pero vamos a entrar un poquito. Esto es prácticamente una introducción. Si a usted le gusta saber cosas profundas de lo que debemos ser nosotros en la iglesia como cristianos, pues síganos por aquí. Y si no, pues, váyase poniendo sus doctores y esa gente que sabe mucho. Bueno, pues hice un par de notitas. Vamos a empezar. Lo primero que nosotros debemos saber acerca de este libro, del libro de los Hechos de los Apóstoles, se trata de lo que hicieron los apóstoles que Jesús nombró, o más bien dejó encargado de anunciar su evangelio, lo que daba un paso a un nuevo pacto llamado el pacto de la gracia, en el que el hombre es salvo por la muerte de Jesucristo y no por nada que nosotros pudiéramos hacer. Eso es algo muy importante que usted y yo tenemos que tener en cuenta, de que usted y yo no somos salvos por más nada, y que el ser cristiano es usted saber que usted se mueve 24 horas al día y que hay una camarita que lo está grabando, y que su corazón tiene un, ¿cómo le digo? Que usted me pueda entender. Su corazón tiene un medidor, por así decirlo, tiene un medidor que sabe todo lo que usted quiere y todo lo que usted desea y qué es lo que usted quiere hacer en el futuro y para qué usted vive. Dios lo sabe todo. Por eso fue que Jesucristo dijo: hagan tesoros en el cielo. No, o sea, dijo: no hagan tesoro en la tierra donde el ladrón entra ni la polilla corrompe, sino hagan tesoro en el cielo donde no hay nada de eso. Y dice: porque donde está su tesoro, ahí está su corazón. Y esas cosas son muy fáciles de usted distinguirla. Es muy fácil. Usted y yo vivimos sujetos al tiempo. Usted y yo vivimos sujetos a un día que tiene 24 horas. Usted quiere saber si usted es cristiano, busque en su agenda, en la agenda escrita, o en su mente o en su corazón, cuáles son sus planes para el mañana. Eso le dice a usted si usted es cristiano. Usted quiere ver si usted es cristiano. ¿Qué hace usted los domingos? Usted va a la iglesia. Hay gente que son domingueros, cristianos evangélicos, y son súper cristianos, súper evangélicos. Usted los oye hablando, y los varones le llevan rango a Jesucristo y las hembras le llevan rango a la Virgen María. Y nada más van los domingos y tiran su Biblia, vienen el domingo de la iglesia, tiran su Biblia en un rincón, y el domingo cuando se preparan, lo primero que tienen que estar claro es en la ropa que van a lucir para ir a hacer bulto a la iglesia, y recogen su Biblia y la entran en una cartera, y ya son los cristianos del mundo, ¿entiende? Eso no, quizás usted diga: José, pero usted es un juez. No, yo le estoy diciendo a usted porque yo viví eso y me descarrié, paré en descarriado fuera de la iglesia. No me quedé dentro de la iglesia, como pasa en muchos casos de que hay muchas personas descarriadas dentro de las iglesias y son los mejores. Y le gusta hacerle bulto a los pastores, y le gustan los puestos. Le gusta que le den el altar, le gusta que le den el micrófono, le gusta que lo llamen por X, por eso. Eso no lo salva a usted. Eso no lo salva a usted. Así que eso son cosas, luchas que tenemos todos los seres humanos. No le estoy criticando porque yo he pasado por todas esas cosas.
Ahora, lo que yo sí le digo a usted es que el pastor no le va, no, usted debe de respetar a su pastor. Por ejemplo, mi pastor, Tony Torres, mi pastor es mi amigo y es prácticamente un hombre que yo no sé ni en qué rango de mi vida yo lo tengo, por el respeto y la apreciación, e incluso no acepto que nadie me venga a hablar por detrás de él, como se acostumbra en algunas iglesias a hablar, comerse los pastores, ¿entiendes? Pero yo llevo una cosa clara, el pastor no es el que me va a dar la salvación a mí. Yo no puedo ir a complacer al pastor, a una iglesia, a allantar al pastor, a hacerle creer que yo soy el santito, a ir a imitar a los que saben hablar con sabiduría. No, yo tengo que vivir mi vida personal yo, y mi lucha personal la tengo yo, y tengo que orar y ayunar para que se vaya fortaleciendo el hombre interior y yo vaya siendo un cristiano más progresivo cada día, ¿entiendes? Y todas estas cosas las vamos a ver aquí en el libro de los Hechos. El autor del libro de los Hechos no identifica especialmente el libro de los Hechos no identifica específicamente a su autor. De acuerdo a Lucas capítulo 1, versículo 1 al 4 y Hechos 1 al 3, es claro que el mismo autor escribió ambos libros, o sea, se le atribuye a Lucas, que era un médico que anduvo hacía milicia con el apóstol Pablo. Eso lo vamos a poder ver, por ejemplo, en Colosenses, en el capítulo 4, y también en Segunda de Timoteo, en el capítulo 4, versículo 11. Vamos a leer a Colosenses, capítulo 4, versículo 14. Dice, Efesios, Colosenses 4, 14, dice, le saluda Lucas, el médico amado, y demás, saluda a los hermanos que están en la Odisea, y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Estoy dando esos dos versículos bíblicos también a 2 de Timoteo en el capítulo 4 para que usted tenga una idea de lo que estamos hablando, de quién era Lucas. En el capítulo 4, versículo 11 dice, y vamos a leer el 9, dice, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo porque es útil para el ministerio. Ahí ya leímos los dos versículos que acreditan de quién era el apóstol Lucas. La fecha de su escritura, o sea, del libro de los Hechos, fue aproximadamente del año 61 al año 64 después que Jesucristo el Señor fue levantado. El énfasis del libro es la importancia del día de Pentecostés. Ustedes saben que el día de Pentecostés fue que Jesucristo el Señor, fue cuando Jesucristo el Señor derramó el Espíritu Santo. Vamos a leer primero en el libro el capítulo 1 del libro de los Hechos para que empecemos un poquito mejor. Dice,
En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Este primer capítulo se refiere cuando dice en el primer tratado, oh Teófilo. Recuérdense que este libro fue dedicado a un sirviente de Dios que se llamaba Teófilo. Entonces aquí Lucas le está diciendo que en el primer libro que yo escribí, ese es el Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas dice: hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Si usted lee el libro de Lucas, usted se va a dar cuenta de que Jesús, este médico, empezó a hablar de las cosas que Jesús hacía y enseñaba. Y dice: hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndose durante 40 días y hablándole acerca del reino. Eso usted lo puede ver cuando Jesús se le aparece que iban camino a Emaús, se le apareció a más de 500 hermanos y comenzó a darle las últimas instrucciones que él tenía que darle para cuando él fuera levantado, porque él tenía que dejar a alguien que se encargara de la iglesia. Por eso es que el reino de los cielos es organizado, porque Jesús, el Señor, trabaja así. Las profecías anunciaban que Jesús iba a venir, por eso se hacían los sacrificios de animales, se derramaba sangre hasta que se ejecutara el sacrificio perfecto, que era la sangre de Jesucristo, o sea, su cuerpo allá en la cruz de Calvario. Pero viene Jesús y cumple con todas estas profecías y lleva a cabo su ministerio, su ministerio de redención, por así decirlo, claro. Entonces Jesús se va. Pero entonces Jesús elige a Pedro, especialmente a Pedro, para que se quede a cargo de la iglesia, para que dirija la iglesia. De ahí es que lo sacan, que la iglesia católica dice que Pedro fue el primer papa, pero Pedro nunca tuvo que ver con la iglesia católica porque eso no existía. Las iglesias nacieron todas juntas aquí en Pentecostés, como lo vamos a ver. Entonces después se fue dividiendo, ¿me entiendes? La iglesia a lo último ya se llamó católica, pero se iba corrompiendo con los príncipes de la tierra y con la corrupción y con el dinero. Entonces de ahí fue que nació el protestantismo. Es bueno que usted sepa eso también, el protestantismo. Cuando Pedro era el líder de la iglesia, no existía el papado. No existía el papado, ni nada de todas estas cosas. Usted se va a dar cuenta que Pedro predicaba el evangelio. Hoy la iglesia católica lo que enseña es un libro que no tiene nada que ver con la Biblia. Por ejemplo, a usted le hablan del Padre Nuestro y no le enseñan a usted que eso es una oración de comunicación, de conectarse con el cielo. Cuando usted se conecta con el cielo, tiene que hacerlo dirigido al Padre por medio de Jesucristo el Señor, pero usted tiene que tener el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo lo enseñe a dirigirse al Padre. Esas fueron todas las promesas que Jesús hizo. Esto es bastante profundo. Esto yo no sé ni cómo lo vamos a terminar, ni cuándo lo vamos a terminar, pero vamos a ver cómo Dios nos ayuda. Los comienzos no son fáciles, pero estoy tratando de introducirme porque no puedo dejarlo para mañana, ni para mañana, ni para mañana, porque entonces no voy a hacer nada. Entonces fíjese bien. Mire cómo dice. Dice que se le presentó con pruebas indubitables, o sea, con cosas que no tenían ni que verla dudado, apareciéndose durante 40 días y hablándole acerca del reino de Dios. O sea, Jesús, después que resucitó, Jesús duró 40 días instruyendo a sus discípulos cómo era que tenían que hacerlo. Y estando juntos, le mandó que no se fueran de Jerusalén,
sino que esperasen la promesa del Padre. Esa fue una de las instrucciones más claras que Jesucristo le dio. No se vayan de Jerusalén, porque el Espíritu Santo descendió después que Jesucristo ascendió al cielo. ¿Usted entiende? No se turbe vuestro corazón. Jesús le dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no os lo hubiera dicho. Entonces él dijo: voy pues a preparar morada, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Entonces él se fue, pero él había prometido también el Espíritu Santo, porque el Dios que nosotros le servimos es un Dios trino. En el plan de salvación, el Padre se queda como creador. Jesucristo viene como el Salvador, como el Hijo. Engendrado, él no fue creado, porque él existe de antes de la fundación del mundo. Entonces el Espíritu Santo engendró a Jesús en el vientre de María. En el vientre de María, entonces ahí nace Jesús sin pecado, y por eso era que él tenía la facultad, la potestad de poder morir en paga del pecado, porque no había hombre. Por eso fue que hubo la necesidad de que él se convirtiera en un hombre para que viniera a pagar por nosotros. Y por eso es que usted y yo podemos decir que somos salvos si le pedimos perdón al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por nuestros pecados, y comenzamos a vivir una vida nueva, que no es que usted va a ir a una iglesia y después que usted sale de ella va a hacer lo que usted le dé la gana. Eso no tiene nada que ver con eso. Gloria a Dios. Entonces dice: no se vayan, que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizaba con agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Quién era este Juan? Este Juan era Juan el Bautista, quien vino a anunciar el Mesías, quien vino a prepararle el camino, que vino a presentar, a introducir al Mesías. ¿Entiendes? Por eso fue que Juan comenzó a bautizar con agua. Recuérdense que siempre le hemos dicho algo que usted tiene que saberlo muy, pero muy claro. Esto es algo imprescindible que usted tiene que saberlo. Cuando Adán y Eva pecaron, Satanás tomó el control absoluto del mundo. El mundo no conocía al Dios verdadero. El mundo endiosaba cualquier cosa. Endiosaba la luna, endiosaba el sol, endiosaba las estrellas, endiosaba cualquier cosa. Se fabricaba un Dios. En esto Dios elige un pueblo para darse a conocer a la humanidad. ¿Entiende? Eso es algo que es bueno que usted lo sepa. Entonces, cuando Dios elige al pueblo de Israel, llama a un hombre llamado Moisés y le pone leyes. ¿Sabe para qué fue dada la ley? Para que se conociera el pecado. En otras palabras, Dios le da las leyes a este pueblo que Él ha elegido para darse a conocer al hombre, para que el hombre conociera de que usted y yo nacemos con una naturaleza que va absolutamente en contra de la naturaleza de Dios, en contra de los preceptos, mandamientos y principios de Dios. Como por ejemplo, si usted tiene, ¿cómo diríamos? Si usted tiene un perro, por así decirlo, un perro va a ladrar, ¿verdad que sí? Un perro va a ladrar o va a maullar, va a decir o va a decir wow, 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 ¿verdad que sí? Entonces, el gallo canta, ¿verdad? Entonces, Dios le dio la ley al pueblo para que cuando el hombre hiciera por naturaleza lo que el hombre sabía, lo que había dentro de su espíritu, dentro de su sangre,
para que lo que hace su papá, para que ellos supieran que era pecado. Si usted se va al Éxodo capítulo 20, en el Éxodo capítulo 20, ahí están todos los mandamientos que Dios dio, porque usted ve que esos son las cosas que están ahí, que no se hacen, que no se pueden hacer. Eso es lo que hace el mundo. Pero nosotros, los nacidos de nuevo, los que hemos conocido a Dios por medio del sacrificio de Jesucristo el Señor, los que hemos sido bautizados, sepultados, los que hemos sepultado la naturaleza pecaminosa, entonces los que por ese bautismo, entonces Jesús envía el Espíritu Santo, entonces ya usted tenemos el Espíritu de Dios, y ya entonces usted y yo hacemos por naturaleza las cosas que agradan a Dios. Por eso es que usted ve que cuando, por ejemplo, esas leyes, la ley que se le dio a Moisés, de ahí es que se toman las leyes terrenales. Entonces usted ve que cuando roban, lo condenan por robo, ¿verdad que sí? Entonces, por eso que usted ve que cuando alguien mata también, pues es condenado por crimen. Entonces va a la cárcel porque cometió ese crimen. Pero hay personas que tienen el privilegio de encontrarse con Jesucristo allá en la cárcel. Y por eso que usted ve que salen de la cárcel transformados. E incluso no tenemos que ir a la cárcel necesariamente. Muchas veces somos alcanzados por la misericordia de Dios, muchas veces por la predicación de la palabra, otras veces Dios tiene que llevarnos en contra de la espada y la pared para que nosotros podamos hacerle caso, podemos obedecerlo. Gloria a Dios. Entonces, aquí vemos que Jesús le dice que Juan le bautizaba a ellos con agua, pero era para el perdón de los pecados. El bautismo en agua es algo muy diferente al bautismo en el Espíritu Santo. Las características de los que hemos sido bautizados con el Espíritu Santo, hay muchos que tienen el privilegio de hablar nuevas lenguas, pero eso es muy profundo. Vamos a irnos a la vida cotidiana, al comportamiento humano. Cuando usted recibe el Espíritu Santo, que usted tiene una relación con Dios, ya usted las cosas del mundo no le atraen. Ya usted se siente que usted tiene como un repelente, que le dicen no, a mí no me gusta eso. Usted cambia su forma de ser, usted cambia su conversación, su vocabulario, su conducta, hasta su forma de vestir. ¿Por qué? Porque es que ya usted y yo no somos iguales. ¿Entiende? Y de esto es que se trata el libro de los Hechos, de la gran diferencia que tiene que haber entre un humano, entre un hombre o mujer que se llame ser cristiano, a un mundano. ¿Entiende? Y voy a seguir leyendo. Dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Él les dijo: no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Entonces, ¿qué es lo que Jesús está diciendo? Que ese momento en que Israel va a ser restaurado, en otras palabras, que porque aquí se hablaba del reino, se hablaba de Israel, porque nosotros los gentiles todavía no habíamos sido alcanzados y las promesas habían sido para Israel. Entonces, ya aquí esto se traduce, esta pregunta que ellos le hicieron a Jesús, aquí se traduce a cuándo será el levantamiento de la iglesia. Esa es la pregunta que nosotros los gentiles, porque recuérdese que hoy lamentablemente por la misma falta de conocimiento hay unos gentiles que se quieren hacer judíos, y eso es lamentablemente imposible. Los judíos son los judíos, los israelitas, y nosotros los gentiles somos los que no tenemos nada que ver con Israel.
lamentablemente. Pero ya hay unos que se han hecho de que judíos y que sí, bueno, no quiero meterme en esas cosas. Pero entonces eso es algo bueno que usted debe de saber, de que el levantamiento de la iglesia nada más lo sabe Dios. Nadie le puede decir a usted cuándo Jesucristo va a venir a levantar su iglesia. Usted y yo tenemos que esperarlo como si viniera en los próximos 30 segundos, pero también tenemos que seguir viviendo la vida cotidiana como si no viniera ahora, que se durara X cantidad de tiempo. Eso no, pues. Entonces, fíjese el versículo clave. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, quiero destacar este versículo. Usted y yo nacemos con el espíritu de Satanás. Suena duro, pero me perdona que suena duro, pero tengo que decírselo. Recuérdense que siempre hemos estado recalcándole a ustedes que no nacemos siendo hijos de Dios. Por el contrario, nacemos con la herencia del infierno como ganancia. Usted y yo nacemos por medio del sacrificio de Jesucristo el Señor. Es que usted y yo tenemos derecho a ser salvos. ¿Entiende? Entonces, ¿qué fue lo que Jesús le dijo a ellos que se quedaban? Bueno, no se preocupen, porque ustedes van a recibir poder cuando hayan recibido el Espíritu Santo. Pero Jesús le dijo, cuando haya venido el Espíritu Santo. Aquí queda demostrado también, dicho sea de paso, que el Espíritu Santo es una persona, que el Espíritu Santo no es una cosa, como dicen los testigos de Jehová. Siempre encaramos a los testigos de Jehová con eso, nunca lo hemos criticado, y siempre lo invitamos a que reflexionen y a que nos sentemos a hablar de la Biblia, porque no hay que pelear, ¿me entiende? Entonces, ¿qué fue lo que Jesús le dijo? Que van a recibir poder cuando hayan venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y entonces íbamos a testificar. ¿Qué es testificar? Primeramente vamos a hablar del poder. El poder va a ser la fuerza de voluntad que usted y yo tenemos, que tener cuando tenemos esa lucha a que somos atraídos por el pecado. Yo era un hombre pecador, yo era un hombre practicante del pecado, yo era un hombre que tenía todos los rangos de pecados. Pero ya hoy, gracias le doy a Dios, sigo siendo el mismo hombre con las mismas debilidades, pero no practico el pecado. ¿Por qué? Porque recibí el poder del Espíritu Santo. ¿Cuál es el poder del Espíritu Santo? Bueno, esa lucha que usted tiene de esa cosa que usted sabe que está mal hecha, pero usted tiene que terminar al final de la carrera, al final de la jornada, usted tiene que terminar dejándose vencer por lo malo. Por ejemplo, aquellos que tienen que hablar mentira, aquellos que tienen que hablar palabras descompuestas de su boca, aquellos que tienen que citarse con parejas que saben que no han contraído matrimonio y todas esas cosas, aquellos que tienen que robar, que tienen que engañar, todas esas cosas, eso es una lucha interna que hasta que usted no reciba el perdón de los pecados, que se elimine la naturaleza de Satanás, que esa es, por esa causa es que usted hace esas cosas, hasta que no venga el perdón de los pecados por medio de Jesucristo el Señor, usted no va a poder salir de eso. Porque el Espíritu Santo es el sello de que usted y yo somos hijos de Dios. Entonces, hasta que usted no limpia su templo, porque usted y yo fuimos creados para Dios habitar entre nosotros. Entonces, hasta que usted no limpia por medio de la sangre de Jesucristo su naturaleza pecaminosa, que no se expulsa su naturaleza diabólica con la cual usted y yo todos nacemos, el Espíritu Santo no entra sobre usted. Hasta que usted no se bautice de pies a cabeza en el agua. No que le echen las 2 goteras de agua como le hace la iglesia grande, que eso es mentira. Eso es mentira. Jesucristo fue bautizado a los 30 años y Jesucristo vino como maestro. Hasta que eso no pase en su vida, usted no es hijo de Dios.
El apóstol Pablo habla muy claro y dice, porque somos sepultados con Él para muerte. ¿Entiende? Usted y yo tenemos que sepultarnos, porque mediante el bautismo en las aguas, usted y yo, eso es simbólico, pero usted y yo estamos sepultando la naturaleza pecaminosa que usted y yo nacemos. ¿Entiende? Y es por eso que usted ve tantas cosas, y por eso siempre le invito a leer, a estudiar con nosotros la Biblia por aquí, porque se la enseñamos de una forma práctica, sencilla, pero profunda, que usted la entiende. Entonces dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, entonces le me van a poder testificar. O sea, cuando ustedes reciban el Espíritu Santo, ustedes van a poder testificar de que yo he venido a su casa, ¿entiendes? De que ya ustedes no viven para Satanás, sino que se han convertido en hijos de Dios. Y dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y les recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Bueno, aquí ya vamos a ir explicando por paso. Entonces, después que Jesucristo le da las últimas instrucciones, ya Jesús se va. Eso es lo que está diciendo aquí, que mientras Jesús terminaba de hablar con ellos, él fue alzado al cielo. ¿Y qué fue lo que hizo? Que se le aparecieron dos varones, o sea, vinieron dos ángeles y le dijeron, varones hermanos, ¿por qué ustedes están tristes? Mírenlo aquí bien, cómo sigue. Y dice, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrán como le habéis visto ir al cielo. O sea, los ángeles vienen y lo consuelan a ellos. Entonces le dicen, pues no se preocupen ni se pongan tristes, porque ese Jesús que se fue al cielo, de la misma forma que se ha ido, pues de esa misma forma volverá. Entonces usted y yo lo podemos ver cómo lo dice la Biblia. En Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, mire lo que dice la Biblia. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no entristezcáis como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Vamos a explicarle este poquito aquí. Lo que Pablo le está hablando a esta iglesia es, esta carta a los tesalónicos fue escrita porque ya a ellos se le habían introducido religiosos que le habían hecho creer que ya el Señor había venido. Entonces Pablo le escribe esta carta a los tesalónicos y le dice que él no quiere que ignoren acerca de los que duermen, o sea, los que murieron esperando, los que murieron viviendo una vida apartada del pecado. Eso no murieron, eso están durmiendo. Es bueno que usted sepa esa. Mire, tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. ¿Como quiénes? Como los que murieron en pecado. Entonces dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. O sea, que el apóstol está hablando a ellos y dijeron que no se desanimen, porque nosotros los que estamos vivos no nos vamos a adelantar
a los que murieron esperando al Señor. Dice, vamos a aplicarle esto mismo. Vamos a seguir. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Lo que le estábamos diciendo ahora, que no quiere él no quiere que ellos ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él. O sea, cuando suene la trompeta, que Jesucristo el Señor venga a levantar a su pueblo, los que durmieron, los que pasaron su vida esperando a Jesucristo el Señor, entonces cuando Jesús venga a buscar a su pueblo, lo cual está muy cerca, se lo voy a repetir para que usted lo sepa, la venida del Señor está muy cerca. Usted ve todos estos movimientos que se están llevando a cabo. Todo esto va terminando la agenda que está escrito previo a la venida de Jesucristo el Señor. Para que usted se lo sepa. Toda esta dictadura que tienen con los bozales y con la puya y con esas cosas, eso es que todo eso está escrito. Entonces, mire cómo dice. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo, estos fueron los que durmieron en Cristo, resucitarán primero. Y dice, y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, o sea, que usted y yo que estamos vivos, esperando al Señor, viviendo una vida en santidad, vamos a ser arrebatados juntamente con los que murieron esperando al Señor. Y dice, y seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. ¿Entiendes? Por eso fue que los ángeles le dijeron a los apóstoles, no se queden tristes, porque de la misma manera que ustedes vieron que Jesús se fue, pues así mismo volverán. Entonces, ¿cómo fue que Jesús se fue? Mírelo aquí. Dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió una nube que lo ocultó de ellos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, dos ángeles, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Entiende? Que esto no es un asunto de que aquí estamos tirando el anzuelo a lo loco. Nosotros lo que estamos esperando a Jesucristo, nosotros sabemos lo que estamos haciendo. Sabemos que nuestra atarraya y nuestros anzuelos se van a llenar, que no sabemos cuándo, pero esperamos firme, viviendo una vida en victoria, viviendo una vida en paz, viviendo una vida sin ningún tipo nosotros no nos turbamos por las situaciones. Mire, si la gente supiera el momento que se está viviendo hoy día en el mundo espiritual, ay Dios mío, Jesús santísimo. Entonces mire lo que dice. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo y Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomeo, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Oiga, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Escuche bien. Con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de Jesús. ¿Sí?
para que usted se lo sepa, que Jesús tuvo 4 hermanos, varones, aparte de las hembras que no se nombran en la Biblia. Eso es bueno que usted lo sepa. Nosotros llevamos un chapeo bajito. Nosotros estamos denunciando con la Biblia a los mentirosos. ¿Entiende? A los mentirosos. A usted siempre le han vendido de que María es virgen, y yo no sé cómo usted me puede decir a mí que María fue virgen cuando la Biblia dice que cuando ella sale embarazada por obra del Espíritu Santo, José, como era un hombre bueno, un hombre serio, la iba a abandonar en secreto, pero vino un ángel y le dijo: José, no temas en tomar a María, tu mujer, por esposa. Oiga, tu mujer por esposa, porque lo que hay en su vientre es obra del Espíritu Santo. Entonces a usted le dicen que María es virgen y usted pelea con nosotros porque nosotros le enseñamos la Biblia con claridad y con responsabilidad, porque recuérdese que estamos prestos a enfrentar a cualquier hijo del diablo, como dicen los rabacucos, que venga a hablar mentira en contra de la Biblia. Ahí está mi teléfono, usted se puede ir a YouTube y me busca como Millones para Cristo. Ahí está mi teléfono. Usted me puede escribir por Facebook, usted me puede escribir por YouTube, y yo estoy dispuesto a enfrentar a los mentirosos religiosos de la Biblia frente a frente. Si me quitan la vida como es su costumbre, pues gloria a Dios por eso, pero me voy de aquí con honra, ¿entiende? Porque defiendo el Evangelio. Si usted quiere saber más claro, estamos hablando de que María tuvo hijo y tuvo marido, y se lo podemos demostrar con la Biblia, a quien sea, al padre Luis Toro, que lo ando buscando hace tiempo para sentarme con él a hablar de la Biblia. Le escribo por WhatsApp, lo llamo y no me responde. ¿Por qué? Porque él ha visto mis programas por aquí por Facebook, y pues también quizás lo ha escuchado por la emisora que transmitimos, o también por el YouTube. Porque él sabe que yo no ando adivinando. Yo hablo con la Biblia en la mano, y todo lo que digo por aquí lo defiendo a rajatabla, a capa y espada. Eso es algo que el libro de los Hechos nos enseña, a que usted y yo no tenemos que andarle moviéndole la colita a los gobiernos ni a los perros y príncipes de este mundo. Usted y yo tenemos que estar presto a morir por la verdad del Evangelio, para que usted lo sepa. Eso es algo que usted tiene que saberlo. Y dice: y todos ellos perseveraban unánimes. ¿Qué era lo que ellos hacían? Esperando que bajara el Espíritu Santo, porque el que no tiene el Espíritu Santo no es hijo de Dios. El que no tiene el Espíritu Santo, ¿cómo usted sabe si usted tiene el Espíritu Santo? Si usted maldice, si usted habla mala palabra, si usted no vive en paz, si usted se turba por cualquier cosita, si usted está casado, si usted tiene relaciones sexuales con una persona que usted no ha contraído matrimonio, si usted roba, si usted mata, usted sabe que usted no tiene el Espíritu Santo y usted no es hijo de Dios. Lamentablemente, me perdona. El Espíritu Santo, mire, el Espíritu es el que da vida. El Espíritu es como quien dice la sangre del hombre, la raza del hombre. El Espíritu es el que lo empuja a usted a hacer el pecado o a agradar a Dios. Hacer el pecado o agradar a Dios. De ahí usted puede determinar si usted es hijo de Dios. Entonces, si usted le han dicho que usted es hijo de Dios y usted habla mentira, usted tiene relaciones sexuales sin pasar por el vínculo del matrimonio, si usted roba, si usted mata, si usted le anda deseando el mal a alguien, no, porque somos hijos de Dios. Yo te lo dije, yo sabía que Dios tenía que cobrársela cuando le pasa algo mal al hermano, o al primo, o a cualquiera. Y entonces somos hijos de Dios, porque nos han enseñado eso, ¿verdad? Entonces vamos a la iglesia con la misma ropa que jugamos a la iglesia, no vamos a jugar con la misma ropa que fuimos a la iglesia, no vamos a jugar la lotería, nos vamos a beber las cervecitas, no fumamos el cigarrillito y seguimos siendo hijos de Dios. Pero qué buen evangelio usted tiene, ¿eh? Que usted tiene, oiga, ese evangelio suyo es envidiable. Despierte, mi hermano mío, que esto no es un asunto de religión. Por eso fue que vino Jesucristo. Entonces dice: en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos
y los reunidos eran como 120 en número. Y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliera las escrituras en el que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas. Escuche bien, aquí hay algo que lo quiero destacar. Primeramente, de aquí es que los católicos sacan que Pedro fue el primer papa, lo cual Pedro nunca fue papa, porque eso no existió nunca. Si usted se busca en los archivos del Vaticano, usted puede buscar, por ejemplo, el papa de Hitler, que fue el papa que participó en el crimen del Holocausto, donde murieron 13 millones de personas, en los cuales murieron 6 millones de judíos, y ese fue el que se encargó de sacar a los criminales nazis con pasaporte del Vaticano, ¿entiende? Con pasaporte diplomático, ¿entiende? Y si usted se busca en los archivos también, con el Papa León X, que Giovanni de Medici, ese fue el que se encargó de llevar a cabo el purgatorio. Ese fue el que se inventó las ventas de los perdones, del perdón de los pecados. ¿Usted sabe por qué? Porque ese era un ladronazo que se daba la buena vida y quebró el Banco del Vaticano con 4 hijos varones que tenía, y le llaman el Papa Edomista, el Papa de la buena vida. Entonces ahí fue que surgió el protestantismo. Eso es bueno que usted lo sepa también. Entonces, mire, entonces dice: en aquellos días se levantó en medio de los hermanos, y reunidos eran como 120 en número. Se levantó Pedro. Sí, en aquellos días Pedro se levantó. ¿Por qué le llaman a Pedro el primer papa? Porque Pedro fue el hombre que Jesucristo el Señor, dejó encargado de que dirigiera su iglesia. Pedro fue aquel que lo negó. Pedro fue aquel que Jesucristo lo procesó. Pedro fue aquel que Jesús llamó y le dijo: ven, porque ahora te voy a hacer pescador de hombre. ¿Entiende? Y Pedro fue aquel que Jesús le dijo: ¿me amas más que esto? Y Pedro le dijo: claro que te amo. Y le dijo: apacienta mis ovejas. O sea, pastorea mi pueblo. ¿Entiende? Entonces, ya para terminar, mire cómo dice: el número eran como 120 en número. Y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló, oiga, en la que el Espíritu Santo habló por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. ¿Qué fue lo que pasó? Que el Espíritu Santo habló. Y los testigos de Jehová dicen que el Espíritu Santo es una cosa y que es un objeto, que es una fuerza activa. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Y que de aquí se está tratando de que el Espíritu Santo habló por boca de David de que Judas iba a entregar a Jesús. Aquí voy a tener que terminar porque ya se me cumplió el tiempo. Recuérdense que esto lo retransmitimos por la emisora cristiana Ministerio Radial. Lo tengo que dejar, será hasta mañana. Y seguimos con este estudio del libro de los Hechos. Este es uno de los libros más importantes de este tiempo para que la iglesia entienda la diferencia que hay entre ser hijo de Dios, entre ser cristiano, entre ser evangélico, entre llamarse ser hijo de Dios y pertenecer a los que son comunes y corrientes, que hacen lo que le dan la gana ahí afuera. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde, y continuamos con el estudio del libro de los Hechos. Shalom.